Hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme del año 2024 en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel, siempre es un placer compartir estos mensajes con ustedes en este canal donde hablamos acerca de Jesucristo, de su Evangelio restaurado y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más, vamos a pasar a la lectura de la clase, al análisis de la clase que el manual Ven Sígueme nos presenta para esta semana, que es la semana que va del 17 al 23 de junio y que lleva por título Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. La asignación de lectura de esta semana son unos capítulos maravillosos en lo que es las escrituras y particularmente en el libro de Mormón. Estamos hablando de los capítulos de Alma 8 a Alma 12. Son 5 capítulos muy interesantes y donde se nos describen algunas situaciones o vivencias del pueblo de los nefitas en el tiempo de Alma. Y particularmente nos va a hablar de Alma como un misionero y las vicisitudes que él atravesó o tuvo que enfrentar, pero también vamos a descubrir cómo, gracias a la influencia del Espíritu Santo y al amor del Salvador, Alma pudo salir adelante en su divina misión, pero también pudo bendecir la vida de muchas otras personas. Así que vamos a pasar directamente a la introducción que el manual Ven Sígueme nos presenta para el estudio. Dice lo siguiente: la obra de Dios no será frustrada, pero a veces parece que nuestros esfuerzos por ayudar en ella fracasarán, o al menos puede que no veamos inmediatamente los resultados que esperamos. Podemos sentirnos como Alma cuando predicó el Evangelio en Amonía, rechazado, insultado, expulsado. No obstante, cuando un ángel le mandó que volviera y predicara de nuevo, Alma con valentía se volvió prestamente. Y Dios preparó la vía delante de él. No solo le proveyó alimentos y un lugar donde hospedarse, sino que preparó a Amulek, quien se convirtió en su compañero en la obra. Cuando afrontamos contratiempos y desilusiones en nuestro servicio en el reino del Señor, podemos recordar cómo Dios sostuvo y guió a Alma, y podemos confiar en que Dios nos sostendrá y guiará a nosotros también, aún en circunstancias difíciles. Entonces aquí el manual nos está presentando, eh, nos está introduciendo a la clase que vamos a analizar esta semana, ¿no? Nos habla de Alma, un poderoso misionero que, habiendo recibido un testimonio, sintió el deseo tuvo la impresión de salir a predicar el Evangelio y particularmente compartir su testimonio a fin de que las personas pudieran modificar su conducta y acercarse más al Señor, ¿no? También nos habla acerca de un pueblo que necesitaba puntualmente conocer la palabra del Señor, pero también que la rechazaba, es el pueblo de Amonía, ¿no? Y nos enseña, o en estos capítulos vamos a ver cómo el pueblo de Amonía en un principio rechazó a este mensajero que venía de parte del Señor, a este misionero o a este profeta que era Alma. Pero también nos habla de cómo Dios prepara la vía y los mecanismos y también prepara las personas a fin de que puedan recibir el Evangelio y también volcarse a trabajar en su obra. Entonces me encanta la primera frase que utiliza, ¿no? La obra de Dios no será frustrada. Y esto me hace acordar a las palabras del profeta José Smith, ¿no? La verdad de Dios seguirá adelante firme, noble, independientemente. Bueno, y continúa la cita, ¿no? Pero eh, en estos tiempos, particularmente en estos tiempos de la dispensación, del cumplimiento de los tiempos, la verdad de Dios ha sido restaurada y está inundando el mundo. Más allá de los problemas, las dificultades o las vicisitudes que atravesemos como individuos o como iglesia, la promesa de Dios que se está cumpliendo es que el Evangelio se establecerá con fuerza sobre la tierra y bendecirá a muchos de los hijos de Dios. Entonces, qué bendecidos somos, qué hermosa oportunidad tenemos de participar en la obra de la predicación del Evangelio, del establecimiento de Sion en estos días, mediante el compartir el Evangelio, ¿no? Con otros, ayudar a que otros vengan a Cristo y participen de las ordenanzas salvadoras. En esta clase vamos a profundizar en esto, en cómo predicar el Evangelio y cómo el servicio en la iglesia me bendice a mí de manera personal, pero también
bendice a mis seres queridos y también bendice a las personas entre las que servimos. Una salvedad que siempre hacemos. Este video, así como el manual Ven Sígueme, son un apoyo o un acompañamiento para el estudio de las Escrituras. Nada debería alejarnos de sentarnos en algunos minutos en nuestros hogares para poder estudiar las Escrituras, tanto de manera personal como familiar, considerar estas cosas y cómo se aplican a mi vida, y así día a día nos vamos acercando y vamos conociendo lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Si lo hacemos, la promesa de Dios es que recibiremos la guía y la compañía constante del Espíritu Santo en la medida en que lo recordemos siempre, ¿no? Pasemos a los 4 principios que esta clase nos presenta. Los leemos de manera corrida uno por uno ahora y después los vamos analizando en particular, ¿sí? El primer principio es: mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia. Luego, las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. Después tenemos: el plan de Dios es un plan de redención. Y por último: si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Y con estos 4 principios, en esta clase vamos a analizar estos capítulos de las Escrituras, ¿no? Y vamos a profundizar punto por punto en estas ideas centrales o ideas para aprender en el hogar y en la iglesia, siguiendo la recomendación del manual Ven Sígueme. El primer principio o idea es: mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia. La asignación de lectura es Alma 8 y menciona lo siguiente: ¿alguna vez has intentado compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien, pero tu invitación fue rechazada? A Alma le ocurrió lo mismo. ¿Qué aprendes de él en Alma 8 del 13 al 16 sobre compartir el Evangelio pese a las dificultades y la oposición? Continúa leyendo los capítulos 17 a 32 y busca frases o palabras que te inspiren a seguir compartiendo el Evangelio aun cuando parezca que no tienes éxito. Hago un paréntesis aquí. Entonces, el manual Ven Sígueme nos invita a pensar si alguna vez hemos compartido el Evangelio, pero al hacerlo fuimos rechazados o, bueno, nuestras palabras no fueron tenidas en cuenta. ¿Ha sido así en la experiencia de cada uno de ustedes? Me gustaría que lo pudieran compartir en los comentarios, así nos edificamos unos y otros, ¿no? Entonces, ese es el primer recordatorio que nos hace el manual. Sigue diciendo: los profetas y apóstoles son testigos especiales de Cristo, por lo que tienen muchos consejos inspirados en cuanto a testificar de él. Observa lo que dijo el elder Uchtdorf en ¿Qué ocurre si es difícil?, una sección de la obra misional, compartir los que guardan en el corazón. Esto es el discurso de la Liaona de mayo de 2019. Y la otra sugerencia que tiene el manual Ven Sígueme es lo que compartió el elder Gary Stevenson en Amar, Compartir e Invitar de la Liaona de mayo de 2022. Y nos hace una pregunta: ¿qué encuentras en esos mensajes que podría ayudar a alguien que comienza a sentirse desanimado a compartir el Evangelio? Continúa también con las preguntas y dice: ¿Cómo resumirías todo lo que has estudiado aquí en 1 o 2 enunciados alentadores sobre compartir el Evangelio? Si lo deseas, prepara un póster o meme que pueda inspirarte y a otras personas a seguir intentándolo. Me encanta porque aquí ya pasamos del estudio o la lectura diaria de las Escrituras a elaborar algo, a transformar algo que podemos utilizar para nosotros y también para compartir a otros, ¿no? Es un hermoso recurso el que nos presenta el manual Ven Sígueme. Hacer como dice aquí, un póster o un meme. Podemos hacer un gráfico en un papel, en un afiche, una cartulina, o también podemos hacer una pequeña imagen de computadora que nos enseñe o nos fortalezca, nos haga recordar, nos dé ánimo a la hora de compartir el Evangelio.
Los invito a que lo puedan hacer y también, si es oportuno, que lo puedan compartir en sus redes sociales, porque de esa manera contribuiremos a, bueno, primeramente a fortalecernos nosotros y a nuestros seres queridos a la hora de compartir el Evangelio. Pero también las nuevas tecnologías son una puerta que se ha establecido en este tiempo para la predicación justamente del Evangelio, ¿no? Entonces, qué bueno sería que cada uno de nosotros hagamos uso de estas tecnologías a fin de cumplir con los propósitos del Señor en estos tiempos. Cierra el manual Ven Sígueme con unas sugerencias de estudio para profundizar. Nos dice que podemos estudiar el himno Cuando enseña a tus hijos, el himno número 172, o un video que se encuentra en la Biblioteca del Evangelio de título Un ángel ordena a Alma que regrese a Amonía. Y por último, el tema Obra Misional en la Biblioteca también del Evangelio, que lo podemos encontrar. La guía de estudios está en el Libro de Mormón o en el triple, pero también en la aplicación Biblioteca del Evangelio, en el celular, podemos encontrar estas fuentes o estos recursos, ¿sí? Entonces, para cerrar este principio, hoy vamos a leer una pequeña escritura que nos ayude a comprenderlo y vamos a testificar del mismo. Vamos a leer primeramente Alma 8. Retomo el título del principio, es Mis esfuerzos por compartir el Evangelio de Jesucristo requieren paciencia, y nos hablaba de las escrituras, del caso de Alma. También nos enseña que los apóstoles y profetas actuales han hablado de cómo compartir el Evangelio, y por último nos invitaba a hacer un portador, un póster o un meme que pudiéramos compartir, ¿no? Leo entonces Alma 8 y concretamente eh, voy a leer el versículo 14. Y habla Alma, registra Alma, ¿no? Dice, y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado hacia Amonía, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia, perdón, Alma había ido a predicar el Evangelio a Amonía y lo habían rechazado. Cuando se alejaba de la ciudad de Amonía, relata lo que dice en este versículo 14. Aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a alma esta aflicción, he aquí, se le apareció un ángel del Señor diciendo, Bendito eres, alma, por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios. Desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje, he aquí, soy yo el que te lo comuniqué. Y el versículo 16 me gusta mucho porque dice, he aquí, soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Entonces aquí vemos algunos principios o patrones muy interesantes. Primeramente, Alma había obedecido el mandato del Señor o su impresión, su sentimiento, y había ido a predicar. El pueblo lo rechazó y él se alejó de esa ciudad. Sin embargo, un ángel vino y me encanta lo que le dice porque menciona, levanta tu cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte. Muchas veces pensamos que por el simple hecho de que una persona no escuchó o no prestó atención a nuestras palabras, lo que hemos hablado queda en saco roto y se pierde. Sin embargo, aquí encontramos que hay muchos otros motivos que son de gozo, de alegría y de felicidad, ¿no? Entonces, ¿dónde ponemos nuestra mente, nuestro corazón? ¿En los fracasos o en los éxitos que tenemos? ¿En las cosas que hemos hecho bien? Bueno, aquí podemos encontrar algunos principios reveladores. Así que los invito a que puedan estudiar estos capítulos de las Escrituras que realmente se pueden aplicar a muchos ámbitos de nuestra vida. Pasemos al siguiente principio rápidamente, que es las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad, y hay una frase de una película muy interesante que es un gran poder requiere una gran responsabilidad, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el manual Ven Sígueme con respecto a este principio.
La asignación de lectura son pocos capítulos, es Alma 9, del 14 al 23, y dice así. Al leer sobre la manera en que los nefitas de Amonía trataron a los siervos del Señor, es fácil olvidar que antes habían vivido el Evangelio y que habían sido un pueblo altamente favorecido del Señor. Mientras leas acerca de las grandes bendiciones que Dios concedió al pueblo de Nefi, medita en las grandes bendiciones que Él te ha dado. ¿Qué responsabilidades conllevan esas bendiciones? ¿Qué estás haciendo para mantenerte fiel a esas responsabilidades? Y nos invita también a estudiar los capítulos, las secciones de Doctrina y Convenio 50, 82 y 93 que hablan acerca de las bendiciones de Dios, ¿no? Pero vamos a retomar el principio. Las bendiciones de Dios conllevan una gran responsabilidad. Y hay una escritura que nos sugiere que es Alma 9, versículo 20, que dice lo siguiente. Sí, hablando acerca del pueblo nefita, ¿no? Después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor, sí, después de haber sido favorecidos más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo, después de habérseles manifestado, de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir. Entonces aquí nos escribe de qué manera habían sido bendecidos este pueblo, ¿no? El pueblo de los nefitas, y el versículo 21 nos aclara, ¿no? Después de haberlos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles y hablado con la voz del Señor, y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y también muchos dones, el don de hablar en lenguas, el don de predicar, y el don del Espíritu Santo, y el don de traducir. Bueno, nos ayudan estos versículos a conocer o a profundizar, a recordar qué tipo de personas eran estos habitantes del pueblo de Amonía, ¿no? Ahora, ¿qué los llevó a convertirse de un pueblo altamente favorecido del Señor, un pueblo, una familia, una persona altamente favorecida del Señor, a ser una persona que rechazaba la voz de los profetas, rechazaba el testimonio del Espíritu Santo? Bueno, lo vamos a analizar y sí, vamos a profundizar para conocer un poquito más en el capítulo, perdón, en Doctrina y Convenios 93, versículo 39, que dice, y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Entonces, a lo largo de mientras estemos estudiando este principio, vamos a descubrir o vamos a conocer o vamos a interpretar mejor, a aprender de qué manera un pueblo o una persona se puede convertir de alguien cercano a Dios a alguien que rechaza la verdad. Y esto tiene un solo motivo, es a causa de las tentaciones o las pruebas del maligno, ¿no? Vuelvo a leer el versículo 39 de Doctrina y Convenios 93. Y aquel inicuo viene y despoja a los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Y aquí vemos dos motivos, el Señor nos da dos motivos por los cuales podemos alejarnos de las cosas de Dios, alejarnos de la luz y la verdad. La primera es la desobediencia y la segunda es a causa de las tradiciones de sus padres. La pregunta, hermanos y hermanas, es en qué situación nos encontramos nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Somos obedientes, somos receptivos a las palabras del Espíritu Santo? ¿O hay algo que tengamos que mejorar, que nos está alejando y nos impide disfrutar plenamente de las bendiciones del Señor? Primeramente es obediencia o desobediencia. ¿Soy obediente a mis convenios, a los acuerdos que he establecido con el Señor, a las verdades que he recibido a lo largo de mi vida? ¿O tengo que corregir algunos aspectos? Si los tengo que hacer, bienvenido sea. La invitación es a que podamos poner nuestra vida en orden. Pero el segundo motivo es interesante, habla acerca de las tradiciones de sus padres. Muchas veces en nuestras sociedades cargamos con tradiciones de nuestra cultura, de nuestra familia o de nuestra formación o nuestra propia educación que se contradicen con los principios del Evangelio. Y muchas veces podemos pensar que el día domingo es el día de la familia o que está bien consumir determinadas bebidas
participar de determinadas actividades porque la, la cultura así lo permite o lo favorece. Sin embargo, si conocemos la verdad, lo correcto es abandonar esas culturas o esas tradiciones de los padres y volcarnos plenamente a vivir el Evangelio del Señor. En la medida en que lo hagamos, realmente seremos responsables de todas, nos estaremos haciendo, perdón, responsables de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Nos ha dado esta vida, nos ha permitido vivir en este tiempo, en el cumplimiento en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las verdades del Evangelio han sido restauradas nuevamente en estos tiempos, todas las llaves del sacerdocio, como nos habló el presidente Russell M. Nelson en la última conferencia general, bueno, en el don de regocijarse en el don de las llaves del sacerdocio. Esas llaves están vigentes hoy en día. Y como hijos e hijas de Dios, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, podemos hacer uso de esas llaves y podemos bendecir nuestra vida y también la de nuestros seres queridos. Simplemente la invitación constante es venir a Cristo, regocijarnos en Él, participar de las ordenanzas y convenios del Evangelio. En la medida en que seamos obedientes y que abandonemos las tradiciones inicuas de nuestros padres o de nuestra cultura, podremos vivir plenamente a la altura de las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sé que estas cosas son verdaderas y por eso lo comparto. El siguiente principio es muy interesante y habla acerca de el plan de nuestro Padre Celestial y nos dice, el plan de Dios es un plan de redención. La asignación de lectura son 2 capítulos, concretamente los capítulos de Alma 11 y Alma 12. Y lo que dice el manual Ben Sígueme es, en Alma 11 y 12, Alma y Amulek se refirieron al plan de Dios como el plan de redención. Al leer estos capítulos, medita en la razón por la que usaron la palabra redención para describir dicho plan. ¿Podrías escribir un breve resumen de lo que Alma y Amulek enseñaron acerca de los siguientes aspectos del plan? Entonces nos da una serie de puntos o de temas que componen este plan de redención. Otros profetas hablan del plan de salvación, el plan de felicidad en otros momentos, pero concretamente en esta oportunidad Alma y Amulek lo mencionan el plan de redención. Nos invita el manual a hacer uso de nuestro registro personal, de nuestro diario, de nuestro manual de estudio o de los recursos que nosotros utilicemos en notas en nuestro celular para poder registrar con nuestras propias palabras lo que vamos aprendiendo de los siguientes temas. Y los voy a mencionar simplemente con la invitación de que podamos hacer en nuestra jornada diaria un análisis real y registrar estas cosas, ¿no? Los temas que nos invita a enfocar son la caída, el redentor, el arrepentimiento, la resurrección y el juicio. Entonces, en estos temas del Evangelio, que son parte del plan de redención, vamos a conocer o aprender cuál es el propósito de ese plan y cuál es el propósito de esta vida en la tierra y también qué hay después de ella, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Sigue diciendo el manual Ben Sígueme, observa el efecto que las palabras de Amulek tuvieron en las personas cuando les enseñaban, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene en ti el saber en cuanto al plan de Dios? Y nos invita a leer el discurso del Elder Oaks, El Gran Plan de la Liaona de mayo de 2020. Y también un videito que se llama Amulek testifica de Jesucristo, que encontramos en la biblioteca del Evangelio. Pero me quedo con esta pregunta. ¿Qué impacto tiene en ti el saber o el conocer en cuanto al plan de Dios? Vamos a leer la escritura de Alma 11:46 que nos habla el efecto que las palabras de Amulek tuvieron en el pueblo de Amonía. Dice, ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Seesrom empezó también a temblar, y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Algo pasó al momento en que Amulek testificó acerca del plan de redención, que en la mente y en los corazones de las personas que los escucharon, como dice aquí,
el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez. Tanto se asombraron a causa de las verdades que les habían sido reveladas o recordadas, o los principios que se habían hablado en esa oportunidad, que Seesrom, uno de los abogados, hasta empezó a temblar. La pregunta, de nuevo, que nos hace el manual Ben Sígueme: ¿qué impacto tiene en ti el saber en cuanto al plan de Dios? ¿Es algo que nos da paz, consuelo y fortaleza? ¿O es algo que nos hace temblar y asombrarnos a causa de las profundidades de este plan? ¿Conocemos cuál es el plan que nuestro Padre Celestial tiene para la humanidad y para mí en lo particular? ¿De qué manera ese plan o ese conocimiento moldea mi vida, moldea mis acciones, moldea mis tratos con mis semejantes? Bueno, son preguntas para hacernos y para reflexionar, y los invito también a que en la medida que lo deseen lo puedan comentar tanto en este video de YouTube, pero más particularmente con sus seres queridos, con sus familiares, o registrarlo en su diario personal, ¿sí? El último principio, ya para cerrar esta clase, es: si no endurezco el corazón, podré recibir más de la palabra de Dios. Y la asignación de lectura es Alma 12, los versículos del 8 al 18. Y el manual Ben Sígueme nos indica lo siguiente. Algunas personas se preguntarán por qué el Padre Celestial no nos da a conocer todas las cosas. En Alma 12, del 9 al 14, Alma explicó una posible razón. Estas preguntas podrían ayudarte a meditar en lo que él enseñó. Y nos da algunas preguntas, ¿no? Preguntas para reflexionar sobre este tema. ¿Por qué el Padre Celestial no nos da a conocer todas las cosas? La primera pregunta es: ¿qué significa endurecer el corazón? ¿Cuáles son los resultados de tener el corazón endurecido? Bueno, y nos da algunas escrituras para profundizar, ¿no? Pero todos podemos mencionar brevemente qué es tener el corazón duro, ¿no? Es un corazón o una forma de pensar que no permite que nuevas verdades sean incluidas en nuestro conocimiento, ¿no? No estamos abiertos a la revelación o a la inspiración, a los susurros del Espíritu, sino que nos cerramos, nos bloqueamos y no aceptamos consejo o dirección. Siguiente pregunta, pero también, insisto en esto, es correcto, lo ideal sería que profundicemos en el estudio de esto, ¿no? ¿Qué significa endurecer el corazón? La siguiente pregunta es: ¿qué puedes hacer para volver el corazón a Dios? Así como podemos llegar a caer en cerrar o endurecer nuestros corazones, tenemos la oportunidad como seres humanos de volver nuestro corazón a Dios. Y nos invita el manual Ben Sígueme a leer dos escrituras, una en Jeremías 24:7, otra en Alma 16:16 y la tercera, perdón, en Elamán 3:35. Y pregunto, ¿no? O hago esta pregunta: ¿qué podemos hacer para volver el corazón a Dios? Hay muchas maneras de hacerlo. La primera es humillándonos en oración, arrepintiéndonos de nuestros pecados, abandonando los estilos de vida pecaminosos que hayamos transitado, y sobre todas las cosas volvernos a Cristo, ¿no? Asistir a la iglesia, participar de la Santa Cena, asistir al templo, participar en las ordenanzas del templo, bueno, predicar el Evangelio, hacer parte de nuestra historia familiar. Todas estas cosas nos ayudan a volver nuestro corazón a Dios, además de servir a nuestros semejantes, tender nuestra mano de ayuda al necesitado. Bueno, un principio, una pregunta para profundizar esta, ¿no? Por último, eh, perdón, ¿qué puedes hacer para asegurarte de que la palabra de Dios se halle en ti? Y cuando la palabra de Dios se halla en ti, ¿qué efecto tienen tus palabras, obras y pensamientos? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la palabra de Dios se halla en ti? Nos da una escritura puntualmente, Alma 12, versículo 13, que la voy a leer para comprender mejor el sentido de esta pregunta. Dice: así que si nuestros corazones se han endurecido, sí, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra,
al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible porque seremos condenados. Nos habla acerca de un pueblo o de personas que han recibido el Evangelio, han conocido las bondades de Dios, pero a causa de sus corazones se han endurecido. Y dice aquí, se han endurecido contra la palabra, contra las cosas del Evangelio, se endurecieron sus corazones, y como dice, al grado de que ya no se halla en nosotros. ¿Podemos llegar a ese extremo de no reconocer los susurros del Espíritu en nuestra vida, no identificar con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O a tal grado nos podemos apartar de las cosas del Evangelio que llamamos malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo? Sin dudas es algo posible, pero no es el estado que como hijos e hijas de Dios buscamos en esta tierra. Muy por el contrario, lo que buscamos es, gracias al don infinito de la expiación de Jesucristo, poder ser limpios de nuestros pecados, abandonar nuestros pecados y volvernos de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. El manual Ven Sígueme cierra estos principios de la siguiente manera, con una pregunta. ¿Qué te enseña la experiencia de Amulek en cuanto a las bendiciones de tener un corazón blando? Y nos da 11 versículos para estudiar, que no lo vamos a hacer hoy, pero me quedo con esta idea, ¿no? ¿Qué aprendemos de la experiencia de Amulek en cuanto a las bendiciones de tener un corazón blando, un corazón moldeable, un corazón permeable a la luz y a los susurros del Espíritu Santo? En la medida en que busquemos que el Evangelio de Jesucristo transforme nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, la luz del Espíritu realmente vendrá a nosotros y nos ayudará a sacar nuestros mejores dones y talentos a fin de regocijarnos en ellos, ¿no? A fin de seguir la guía del Señor. Alma 10, el versículo 11 nos enseña, pues he aquí, habla Amulek enseñando al pueblo de Amonía en cuanto a su experiencia de haber albergado a un misionero como era Alma en su hogar. Dice, pues he aquí, ha bendecido mi casa, me ha bendecido a mí y a las mujeres de mi casa, y a mis hijos y a mi padre y a mis parientes. Sí, ha bendecido a todos los de mi parentela, y la bendición del Señor ha descendido sobre nosotros de acuerdo con las palabras que habló. Y cerramos con esta idea, este video, ¿no? El Evangelio de Jesucristo tiene el poder para bendecirnos en las cosas más sencillas y cotidianas de nuestra vida. Bendecirnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, aún nuestro hogar y nuestra familia, nuestras vecindades. Serán bendecidas en la medida en que vivamos el Evangelio y lo apliquemos de manera cotidiana y cercana. Dios tiene poder para transformar nuestras vidas en algo gozoso y de alegría y de felicidad. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros en esta tierra pudiéramos conocer el Evangelio y vivirlo plenamente. Si lo hacemos, las bendiciones del Señor realmente se derramarán sobre nosotros. Y hago el último paréntesis aquí como una invitación personal. En mi tiempo de misionero me he regocijado en la medida en que los miembros de la iglesia nos invitaban y abrían las puertas de sus hogares para compartirnos de sus alimentos y sostenernos y fortalecernos. De la misma manera, hoy en la actualidad tenemos hermanas misioneras y misioneros de tiempo completo que sirven al Señor. Abramos nuestras puertas, invitémoslos a compartir con nosotros los principios del Evangelio, compartamos con ellos un almuerzo o una cena en la medida de nuestras posibilidades. Y realmente, hermanos y hermanas, les testifico que estas cosas derramarán bendiciones del Señor sobre nosotros. Abriremos las puertas de los cielos para que Él bendiga tanto a nuestros seres queridos, a nuestras familias, y también que bendiga todos los proyectos o dificultades que estemos atravesando. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén.